Me llamo Ignacio Valverde, tengo 70 años, y jamás pensé que llegaría el día en que mi propio hijo me clavarían un puñal tan profundo en el corazón. Pero ese martes de octubre, sentado en la notaría del licenciado Herrera en el centro de Mérida, escuché esas palabras que aún me queman por dentro. Viejo, no mereces nada de esto. Era el día que íbamos a conocer los últimos deseos de mi hermano Tomás. Había muerto apenas 15 días antes, de un infarto que lo tumbó mientras regaba sus plantas de chile habanero en el patio de su casa. Tomás y yo éramos los únicos que quedábamos de los 5 hermanos Valverde. Él tenía 68 años, 2 menos que yo, pero siempre fue el más fuerte, el más decidido. Por eso me dolió tanto verlo partir así, de repente, sin despedirse. La notaría olía a papel viejo y a ese desinfectante que usan en los hospitales. Las paredes eran de color crema, con manchas de humedad que dibujaban formas extrañas cerca del techo. Yo llegué temprano, como siempre hago para todo. Me gusta ser puntual, es algo que aprendí de mi padre. Me senté en una de esas sillas de plástico duro que te hacen doler la espalda después de un rato. Leonardo llegó 10 minutos tarde, acompañado de Marcela, mi nuera. Él vestía una camisa azul que yo le había regalado el año pasado para su cumpleaños, y ella llevaba un vestido negro que la hacía ver más delgada de lo que era. Los dos caminaron hacia mí sin sonreír. Leonardo me dio un beso en la frente, como hacía desde niño, pero esta vez lo sentí frío, mecánico. «¿Cómo estás, papá?», me preguntó, pero sus ojos ya estaban viendo hacia la puerta del licenciado. «Ahí la llevo, mijo. Triste por tu tío, pero ahí la llevo». Marcela me saludó con un «Buenos días, don Ignacio», que sonó más cortés que cariñoso. Ella siempre me había tratado con respeto, pero nunca con el cariño que yo hubiera esperado de una nuera. Llevaba 5 años casada con Leonardo, y en todo ese tiempo, nunca logré que me dijera papá o suegro. Siempre fue don Ignacio, como si fuera un extraño. El licenciado Herrera salió de su oficina puntualmente a las 10 de la mañana. Era un hombre gordo, de bigote blanco y lentes que se le resbalaban por la nariz cuando hablaba. Llevaba más de 30 años siendo el abogado de la familia. Fue él quien arregló los papeles cuando papá murió, y después, cuando murió mamá. «Buenos días, familia Valverde. Lamento mucho la pérdida de don Tomás. Era un hombre de bien». Nos hizo pasar a su oficina, que estaba llena de libros y expedientes apilados hasta el techo. En el escritorio había una foto de Tomás sonriendo, la misma que usamos para el funeral. Me dolió verla ahí. Leonardo se sentó a mi derecha, Marcela a su lado. El licenciado abrió una carpeta gruesa y sacó varios papeles sellados. «Bien, como ustedes saben, don Tomás me pidió que fuera su albacea testamentario. Aquí tengo su última voluntad, fechada el 15 de marzo de este año». El corazón me empezó a latir más fuerte, no porque esperara algo en particular, sino porque era el último mensaje de mi hermano, sus últimas palabras para nosotros. Don Tomás era propietario de 3 terrenos en Progreso, una casa en la colonia García Ginerés aquí en Mérida, y tenía ahorros por aproximadamente 200,000 pesos en el banco. Leonardo se inclinó hacia adelante. Marcela tomó su mano. La casa de García Ginerés, valuada en 800,000 pesos, la deja íntegramente a su hermano Ignacio Valverde, con la condición de que nunca sea vendida y permanezca en la familia. Sentí que se me subía la sangre a la cabeza. Tomás me había dejado su casa. Era una casa hermosa, de 2 plantas, con un jardín grande donde él cultivaba sus chiles y sus tomates. Muchas veces me había dicho: «Nacho, cuando yo me vaya, tú te quedas con la casa. Aquí has sido más feliz que en la tuya». Pero antes de que pudiera procesar completamente la noticia, el licenciado continuó: «Los terrenos de Progreso, valuados en conjunto en 700,000 pesos, los deja a su sobrino Leonardo Valverde, hijo de Ignacio, y los ahorros del banco, más algunos objetos personales, los divide entre sus vecinos Guadalupe Medina y Evaristo Couch, quienes lo cuidaron durante sus últimos meses». Me quedé callado, asimilando todo. Tomás había sido justo. A mí me dejaba la casa donde tantos domingos habíamos comido cochinita pibil y jugado dominó. A Leonardo le dejaba los terrenos, que valían casi lo mismo que la casa, y sus ahorros fueron para las personas que lo habían cuidado cuando enfermó de diabetes el año pasado. Pero entonces Leonardo habló,
y sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Espere, licenciado. ¿Está seguro de que mi papá se queda con la casa completa? Así es, joven. Está muy claro en el testamento. Leonardo me miró con una expresión que nunca le había visto, una mezcla de enojo y desprecio. Esto no está bien, papá. ¿Cómo que no está bien, mijo? Tú ya tienes tu casa. ¿Para qué necesitas otra? Yo tengo 2 hijos pequeños, necesito más espacio. Marcela asintió con la cabeza, apoyando a su marido. Leonardo, tu tío dejó las cosas como quiso dejarlas, le dije, tratando de mantener la calma. Pero no es justo, papá. Tú ya estás viejo. ¿Qué vas a hacer con esa casa tan grande? El licenciado carraspeó, incómodo. Joven Leonardo, yo solo ejecuto la voluntad del difunto. Si tienen alguna inconformidad legal, tendrían que... No, no hay inconformidad legal, interrumpí. Mi hermano dejó las cosas como quiso, y así se van a quedar. Leonardo se puso de pie. Su cara se había puesto roja. Viejo, no mereces nada de esto. Las palabras me pegaron como una bofetada. Durante unos segundos no pude hablar. Mi propio hijo me había dicho que no merecía la herencia de mi hermano. ¿Qué dijiste? Le pregunté, con la voz temblorosa. Lo que oíste. Has vivido toda tu vida de prestado, aprovechándote de tío Tomás. Él te mantuvo, te daba dinero cuando te faltaba, y ahora hasta muerto te sigue dando. No es justo. Marcela tomó del brazo a Leonardo. Amor, cálmate. No me calmo. Estoy harto de esto, Marcela. Mi papá nunca se preocupó por progresar, por darme un futuro mejor. Siempre fue un conformista. Y ahora se queda con la casa más cara. Me levanté despacio de la silla. Las piernas me temblaban, pero no de miedo, sino de coraje. Leonardo, eres mi hijo, pero no voy a permitir que me faltes al respeto. Menos aquí, menos hoy. ¿Respeto? ¿Qué respeto me has dado tú a mí, papá? ¿Cuándo me compraste algo sin tener que pedirle dinero prestado a tío Tomás? Ahí estaba la verdad. Leonardo tenía razón en una cosa. Tomás siempre me había ayudado económicamente. Cuando Leonardo era pequeño y yo trabajaba como albañil, mi sueldo no alcanzaba para todo. Tomás tenía un negocio de venta de materiales para construcción que le iba muy bien, y nunca me negó una mano. Cuando Leonardo quiso estudiar la preparatoria en una escuela privada, fue Tomás quien pagó la colegiatura. Cuando se casó con Marcela, fue Tomás quien puso la mayor parte del dinero para la fiesta. Y cuando nació su primer hijo, mi nieto Sebastián, fue Tomás quien le regaló la cuna y la carriola. Pero yo nunca lo vi como vivir de prestado. Para mí, éramos hermanos, y los hermanos se ayudan. Yo siempre le devolví cada peso que pude, y cuando él enfermó fui yo quien lo cuidó todas las noches en el hospital. Leonardo, tu tío me ayudó porque quiso, pero yo siempre trabajé, siempre puse comida en nuestra mesa. Sí, frijoles y tortillas. Nunca nos faltó lo básico, pero tampoco tuvimos nunca algo extra. ¿Y qué tiene de malo eso? Te criamos con valores, con respeto, con pobreza, papá, con conformismo. El licenciado se puso de pie. Creo que es mejor que continúen esta conversación en privado. Los papeles están listos. Don Ignacio, cuando guste puede venir a firmar los documentos de traspaso. Leonardo tomó a Marcela de la mano y caminó hacia la puerta. Vámonos, Marcela. Aquí ya no tenemos nada que hacer. Antes de salir, se volteó hacia mí. Papá, espero que disfrutes tu casa nueva, pero no esperes que vayamos a visitarte. La puerta se cerró con un golpe seco. Me quedé ahí parado, sintiendo cómo todo mi mundo se desmoronaba. El licenciado me puso la mano en el hombro. Don Ignacio, los hijos a veces dicen cosas de las que después se arrepienten. Dele tiempo. Pero yo sabía que Leonardo había dicho lo que realmente pensaba, que para él, yo era un viejo aprovechado que no merecía nada. Salí de la notaría sintiendo un dolor en el pecho que no tenía que ver con la edad. En el estacionamiento alcancé a ver el carro de Leonardo alejándose. Marcela iba en el asiento del copiloto, hablando por teléfono, probablemente contándole a alguien lo que había pasado, dando su versión de los hechos. Caminé hasta la parada del autobús. No tenía carro propio. Nunca pude comprar uno. Siempre usé el transporte público o la bicicleta. En el autobús, una señora mayor me cedió el asiento, pero yo le dije que no hacía falta. No quería sentarme. Quería pensar de pie. Quería sentir el movimiento del camión mientras procesaba lo que había pasado. Llegué a mi casa como a la 1 de la tarde.
Es una casa pequeña, de 2 recámaras, que compré hace 30 años con un crédito del Infonavit. No es gran cosa, pero la he cuidado con cariño. Las paredes están pintadas de azul claro, y en el patio tengo algunas plantas de Jamaica y hierbabuena. Me senté en mi mecedora de madera, la misma donde se sentaba mi padre cuando yo era niño. Desde ahí se veía la foto de familia que teníamos en la sala. Leonardo tenía como 15 años. Sonreía con esos brackets que Tomás pagó para enderezarle los dientes. Yo estaba a su lado, con el brazo sobre su hombro, orgulloso de mi hijo. ¿En qué momento se había roto todo? ¿Cuándo había comenzado Leonardo a verme como una carga, como alguien que no merecía nada? El teléfono sonó. Era mi compadre Aurelio. Nacho, ¿cómo te fue en la notaría? Le conté todo. Aurelio me escuchó sin interrumpir. Ay, compadre, los hijos de ahora no entienden lo que es la familia. Pero tiene razón en algunas cosas, Aurelio. Yo nunca pude darle todo lo que él quería. ¿Y qué? ¿Acaso no le diste amor? ¿Acaso no lo educaste bien? El dinero no lo es todo, Nacho. Después de colgar, me quedé pensando en las palabras de Leonardo. Viejo, no mereces nada de esto. Esas palabras me habían dolido más que cualquier golpe físico que hubiera recibido en mi vida, pero también me habían hecho reflexionar sobre algo que llevaba años guardándome, la verdadera razón por la que Tomás siempre me había ayudado, y por qué había decidido dejarme su casa. Había algo que Leonardo no sabía, algo que ni siquiera Marcela sabía, un secreto que Tomás y yo habíamos guardado durante más de 40 años, y tal vez había llegado el momento de contarlo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta las 4 de la mañana, dándole vueltas a todo lo que había pasado. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Leonardo diciéndome, «Viejo, no mereces nada de esto». Y cada vez me dolía igual. Me levanté cuando empezó a aclarar. Hice café en la estufa de gas. El mismo café de olla que mi esposa Carmen me había enseñado a preparar antes de morir, hace ya 12 años. El olor a canela y piloncillo llenó la cocina, y por un momento me sentí acompañado por su recuerdo. Carmen siempre defendió a Leonardo, incluso cuando se comportaba mal. Es nuestro único hijo, Ignacio, me decía. Los hijos únicos a veces se sienten con derecho a todo, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Como a las 7 de la mañana, decidí caminar hasta la casa de Tomás. No, ahora ya era mi casa, según el testamento, pero todavía me costaba trabajo pensarla así. Para mí seguía siendo la casa de mi hermano, el lugar donde habíamos pasado tantos domingos juntos. La casa estaba en la García Ginerés, uno de los mejores barrios de Mérida. Las calles eran amplias, con árboles frondosos que daban sombra, no como mi colonia, donde las casas están pegadas unas con otras y casi no hay verde. Saqué la llave que Tomás me había dado años atrás, para cuando necesites estar solo, me había dicho. Nunca pensé que la usaría para entrar como propietario. El jardín delantero estaba descuidado. Las plantas de chile habanero que Tomás cuidaba con tanto cariño ya se veían secas. Los tomates cherry se habían caído y estaban podridos en el suelo. Me dolió ver todo así. Entré a la casa. Todavía olía a él, a esa loción barata que usaba y al tabaco que fumaba a escondidas, aunque el doctor le había dicho que lo dejara. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como si fuera una casa embrujada. En la sala encontré las fotos familiares. Había una donde salíamos todos en la boda de Leonardo. Tomás estaba parado junto a mí, los dos con nuestros trajes oscuros. Leonardo sonreía abrazando a Marcela, que se veía hermosa con su vestido blanco. Qué felices nos veíamos todos ese día. También había fotos más viejas de cuando éramos niños. Una donde Tomás y yo estábamos sentados en la puerta de la casa donde crecimos, en el centro de Mérida. Él tendría como 8 años, yo 10. Los dos descalzos, con pantalones remendados pero sonriendo. En esa foto no se veía la pobreza que vivíamos. Papá era carpintero, pero el trabajo no siempre era constante. Mamá lavaba ropa ajena para sacar dinero extra. Éramos 5 hermanos, y la comida tenía que rendir para todos. Me senté en el sillón de Tomás, ese donde se ponía todas las tardes a ver las noticias. Desde ahí se veía el patio trasero, donde tenía su taller improvisado. Tomás siempre fue bueno para los negocios. Desde chamaco vendía dulces en la escuela. Después empezó a vender herramientas usadas.
y poco a poco fue creciendo hasta tener su negocio de materiales de construcción. Yo, en cambio, nunca tuve esa visión comercial. Siempre fui empleado, siempre trabajé para otros. Primero como ayudante de albañil, después como oficial, y finalmente como maestro de obra. Era un trabajo honesto, pero nunca me dio para más que lo básico. El teléfono de la casa sonó. Me quedé parado. No sabía si contestar. Al final lo hice. Bueno, papá, ¿estás en casa de tío Tomás? Era Leonardo. Su voz sonaba diferente, menos agresiva que el día anterior. Sí, aquí estoy. Papá, necesitamos hablar. Habla. No por teléfono. ¿Puedes venir a mi casa? Dudé. Después de lo que había pasado, no sabía si quería enfrentar otra pelea. ¿Para qué quieres que vaya? Para aclarar las cosas. Marcela dice que ayer me porté mal contigo. Al menos su esposa tenía un poco de sensatez. Está bien, voy para allá. Leonardo vivía en una colonia nueva, de esas donde todas las casas se parecen. Casas pequeñas pero modernas, con cochera techada y un jardincito al frente. Era el tipo de casa que yo nunca pude comprarle cuando era niño. Marcela me abrió la puerta. Esta vez me recibió con una sonrisa más cálida. Buenos días, don Ignacio. Pase, por favor. Sus hijos, Sebastián de 4 años y Andrea de 2, estaban desayunando cereal en la mesa de la cocina. El niño se levantó corriendo hacia mí. Abuelo Nacho. Lo cargué y le di un beso. Su cariño inocente me tranquilizó un poco. ¿Cómo estás, campeón? Bien. Mami dice que ya tienes casa nueva. Marcela se acercó rápidamente. Sebastián, termina tu cereal. Leonardo salió de su recámara, ya vestido para ir al trabajo. Era supervisor en una empresa constructora, un buen puesto que había conseguido por sus propios méritos. Papá, siéntate. Quiero hablar contigo. Nos sentamos en la sala. Marcela se llevó a los niños al patio para que jugaran. Papá, ayer dije cosas que no debí decir. Dijiste lo que sentías, Leonardo. No, no es cierto. Estaba enojado, frustrado. He estado con mucha presión en el trabajo, y cuando supe de la herencia, pues, se quedó callado unos segundos. ¿Pues qué? Pues pensé que iba a ser diferente, que tío Tomás nos iba a ayudar más a nosotros, que tenemos hijos pequeños. Tu tío te dejó 3 terrenos, Leonardo. Eso vale mucho dinero. Lo sé, papá, y estoy agradecido, pero es que siento que siempre he tenido que luchar más que otros para conseguir las cosas. Ahí estaba de nuevo esa herida. Leonardo siempre había sentido que le faltó algo en su infancia, que sus amigos tenían más cosas, mejores oportunidades. Hijo, yo te di todo lo que pude. Lo sé, papá, pero no fue suficiente, en verdad. Sus palabras me dolieron, pero esta vez las dijo con tristeza, no con coraje. Leonardo, ¿tú crees que uno escoge nacer pobre o nacer rico? No, papá. Entonces no me culpes por no haberte dado lo que no tenía. Se pasó las manos por la cara. Vi que tenía ojeras, como si tampoco hubiera dormido. Tienes razón, pero es difícil no sentir envidia cuando ves que otros niños tienen lo que tú no puedes tener. ¿Y qué hubieras querido que hiciera? ¿Que robara para comprarte juguetes caros? No, papá. Solo hubiera querido que fueras más ambicioso, como tío Tomás. Ahí estaba el punto. Leonardo siempre había admirado más a Tomás que a mí, y no lo culpaba. Tomás tenía éxito, dinero, respeto en el barrio. Yo solo tenía mis manos callosas y mi honradez. Mira, Leonardo, tal vez no fui el papá más exitoso del mundo, pero nunca te faltó comida, nunca te faltó un techo, y nunca te faltó amor. Es cierto, y cuando necesitaste algo que yo no podía darte, siempre estuvo tu tío Tomás para ayudarte. ¿No cuenta eso? Leonardo asintió con la cabeza. Sí cuenta, papá, y por eso ayer no debí decir lo que dije. Marcela regresó con los niños. ¿Ya se reconciliaron? Preguntó con una sonrisa. Estamos en eso, respondí. Leonardo se puso de pie. Papá, quiero pedirte perdón por lo de ayer. Estuvo mal. Te perdono, mi hijo. Pero quiero que entiendas algo. No voy a renunciar a la casa que me dejó tu tío. No te pido eso, papá. Entonces, ¿qué me pides? Que la compartamos. No entendí. ¿Cómo que la compartamos? Que vengas a vivir con nosotros. Aquí hay una recámara extra donde puedes estar muy cómodo. Y la casa de tío Tomás la vendemos y repartimos el dinero. Marcela lo miró sorprendida. Era claro que no habían hablado de esa propuesta. Leonardo,
empezó a decir ella. Es la mejor solución para todos, Marcela. Mi papá no va a estar solo. Nosotros tenemos más dinero para los gastos de los niños. Y la casa no se queda abandonada. Me quedé pensando. En cierta forma, sonaba lógico. Yo ya estaba grande para vivir solo, y ellos tenían gastos que yo podría ayudar a cubrir con mi parte de la venta, pero había algo que no me gustaba de esa idea. ¿Y si yo no quiero vender la casa? ¿Por qué no querrías, papá? Es mucho dinero. Porque tu tío me la dejó con la condición de que nunca se vendiera. Quería que se quedara en la familia. Leonardo frunció el ceño. Esos son sentimentalismos, papá. Los muertos no manejan la vida de los vivos. Sus palabras me molestaron. Tomás apenas llevaba 15 días muerto, y Leonardo ya hablaba de él como si fuera un estorbo del pasado. Para mí no son sentimentalismos, son los deseos de mi hermano. Papá, sé práctico. Con 400,000 pesos cada uno, podemos hacer muchas cosas. ¿400,000 cada uno? Sí. La casa vale 800,000. 400 para ti, 400 para mí. ¿Por qué para ti? Leonardo se incomodó. Bueno, porque soy tu único heredero. Algún día todo va a ser mío de todas formas. Ahí estaba de nuevo. Leonardo viendo mi muerte como una oportunidad de negocio. Leonardo, yo todavía estoy vivo. Y mientras esté vivo, mis decisiones son mías. Papá, no te enojes. Solo estoy tratando de encontrar la mejor solución. La mejor solución para ti, querrás decir. Marcela se acercó a nosotros. Don Ignacio, Leonardo solo quiere ayudar. Hemos estado hablando, y pensamos que sería mejor para usted no vivir solo. ¿Y por qué no mejor se vienen a vivir conmigo a la casa de Tomás? Es más grande, tiene mejor ubicación. Leonardo y Marcela se miraron. Es que nosotros ya tenemos nuestra vida aquí, papá. Los niños van a la escuela cerca. Yo trabajo cerca. Claro, era más fácil que el viejo se mudara a donde ellos querían, que ellos cambiar su comodidad. Está bien, déjenme pensarlo. ¿Cuánto tiempo necesitas para pensarlo? Preguntó Leonardo. El que sea necesario. Se hizo un silencio incómodo. Sebastián se acercó a mí. Abuelo, ¿ya no vas a venir a visitarnos? Claro que sí, campeón. Siempre voy a venir a visitarte. ¿Y nos vas a llevar a tu casa nueva? Miré a Leonardo y a Marcela. Los dos esperaban mi respuesta. Sí, Sebastián, los voy a llevar a conocer mi casa nueva. Leonardo sonrió, como si mi respuesta fuera una aceptación a su propuesta. Pero no era así. Yo había tomado una decisión diferente. Esa tarde regresé a la casa de Tomás. Me senté en su escritorio y saqué una libreta vieja donde él anotaba sus cuentas. En la última página había una nota escrita con su letra. Nacho, si estás leyendo esto, es porque ya me fui. No dejes que nadie te quite esta casa. Aquí están nuestros recuerdos. Y aquí debe estar nuestro secreto. Te quiero, hermano. Nuestro secreto. Tomás sabía que algún día tendría que contarlo. Y tal vez ese momento había llegado. Pero antes tenía que estar seguro de que era lo correcto. Porque ese secreto no solo me afectaba a mí, también afectaba a Leonardo, aunque él no lo supiera. Y sobre todo, afectaba la memoria de alguien que ya no estaba aquí para defenderse. Pasaron 3 días sin que Leonardo me llamara. Creo que esperaba que yo le hablara para aceptar su propuesta, pero no lo hice. En su lugar, me dediqué a limpiar y arreglar la casa de Tomás. Quité las sábanas de los muebles, regué las plantas que aún tenían salvación, y boté las que ya estaban muy secas. En el cuarto de Tomás encontré una caja de zapatos llena de cartas y documentos viejos. La mayoría eran facturas del negocio y correspondencia con proveedores, pero al fondo había algo que me hizo detenerme. Una foto que yo no conocía. Era una foto en blanco y negro, ya amarillenta por el tiempo. En ella aparecían 3 personas. Tomás, de unos 25 años, una mujer joven que no reconocí, y un niño como de 3 años. Los 3 estaban parados frente a una casa que tampoco reconocí. En la parte de atrás, alguien había escrito con lápiz: Tomás, Esperanza y Joaquín, Campeche, 1978. Se me heló la sangre. 1978 era el año en que Tomás había desaparecido durante 6 meses. Nos había dicho que se había ido a Cancún a buscar trabajo en la construcción, porque allá estaban construyendo muchos hoteles, pero nunca nos había hablado de ninguna Esperanza, ni de ningún Joaquín. Seguí revisando la caja. Había más fotos del mismo niño, ya más grande. En una tenía como 8 años,
jugando fútbol. En otra, tal vez 12, estaba vestido de primera comunión. Y en la última, ya era un joven como de 18 años, graduándose de la preparatoria. En todas las fotos se parecía a Tomás. Los mismos ojos, la misma sonrisa, la misma forma de la cara. Al fondo de la caja encontré una carta. El sobre decía para Tomás Valverde, y tenía matasellos de Campeche, fechado apenas 3 meses antes de que Tomás muriera. Dudé si abrirla. Era correspondencia privada de mi hermano, pero ya estaba muerto. Y si esa carta tenía que ver con el secreto que mencionó en su nota, tal vez tenía derecho a saberlo. La abrí con cuidado. La letra era de mujer, clara y bonita. Querido Tomás, Joaquín cumple 40 años el próximo mes. Sigue preguntándome por ti, y ya no sé qué decirle. El año pasado se casó con una muchacha muy buena. Se llama Patricia. Están esperando su primer hijo, tu primer nieto. Sé que acordamos nunca volver a hablar de esto, pero creo que ya es tiempo de que conozcas a tu hijo. Él tiene derecho a saber quién es su padre, y tú tienes derecho a conocer al hombre en que se convirtió. Si cambias de opinión, sabes dónde encontrarnos. La casa sigue siendo la misma. Con cariño, Esperanza. Me senté en la cama de Tomás, con la carta en las manos. Mi hermano había tenido un hijo que yo no conocía, que la familia no conocía. ¿Por qué nunca nos había dicho nada? Tomás siempre había sido soltero. Bueno, había tenido novias, pero nunca se casó. Siempre decía que el matrimonio no era para él, que prefería su libertad, pero resulta que sí había tenido una familia, solo que lejos, en secreto. Busqué más cartas. Había otras 3, todas de Esperanza, fechadas en años diferentes. En una, de 1995, le contaba que Joaquín había entrado a la universidad a estudiar ingeniería. En otra, del 2003, le decía que había conseguido un buen trabajo en una empresa petrolera. Y en la última, del 2018, le mandaba fotos de la boda. En todas las cartas, Esperanza le pedía lo mismo, que conociera a su hijo, y en todas, por la falta de respuesta de Tomás, se notaba que él siempre había dicho que no. ¿Pero por qué? ¿Por qué había abandonado a su familia? ¿Y por qué me había dicho que ese era nuestro secreto? El teléfono sonó. Era Leonardo. Papá, ¿ya pensaste en mi propuesta? Sigo pensando. Es que necesito saber pronto. En el trabajo me ofrecieron un ascenso, pero tendría que mudarme a Cancún. Si vendemos la casa, con ese dinero podemos comprar algo más grande allá. Leonardo se quería ir a Cancún, y quería que yo vendiera la casa para financiar su mudanza. ¿Y si yo no quiero venderla? Papá, sé razonable. Tú solo no puedes mantener esa casa. Los impuestos, los servicios, el mantenimiento. Es mucho dinero. Tenía razón en eso. La casa era grande y cara de mantener. ¿Y si me voy a vivir ahí? ¿Tú solo? Papá, ya no estás para vivir solo en una casa tan grande. No soy tan viejo, Leonardo. Tienes 70 años. ¿Qué pasa si te sientes mal en la madrugada? ¿Quién te va a ayudar? Otra vez tenía razón. Pero algo me decía que no debía vender esa casa, no solo por la condición que había puesto Tomás en el testamento, sino por algo más profundo. Dame más tiempo, hijo. ¿Cuánto más? No lo sé. Leonardo suspiró. Está bien, pero no mucho tiempo, papá. La oportunidad del trabajo no me va a esperar para siempre. Después de colgar, me quedé pensando en todo lo que había descubierto. Tomás había tenido un hijo al que había abandonado. Y de alguna manera, eso tenía que ver conmigo. Esa noche llamé a mi compadre Aurelio y le pedí que viniera a la casa. Necesitaba hablar con alguien. Aurelio llegó como a las 8, con una botella de ron y cara de preocupación. ¿Qué pasa, compadre? Te oigo muy angustiado. Le conté todo. Lo de la herencia, la pelea con Leonardo, y lo que había encontrado en la caja de Tomás. Aurelio me escuchó sin decir nada, tomando sorbitos de ron. A ver si entiendo, Nacho. ¿Tomás tuvo un hijo y nunca nos dijo nada? Así parece. ¿Y por qué crees que eso tiene que ver contigo? Porque en su nota dice que es nuestro secreto, no solo suyo. Aurelio se rascó la cabeza. ¿Tú sabías algo de esto? No. Nunca supe nada de ninguna Esperanza, ni de ningún Joaquín. Entonces no es tu secreto, compadre. Es de él. Pero él dice que sí. Aurelio se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Sabes qué creo yo?
que tal vez Tomás te dejó la casa para que tú arreglaras lo que él no se atrevió a arreglar. ¿Cómo? Pues buscando a ese hijo y diciéndole la verdad. Tal vez por eso no quería que vendieras la casa. Tal vez quería que su hijo la conociera. La idea me puso nervioso. ¿Cómo iba yo a buscar a un desconocido para decirle que era hijo de mi hermano muerto? No sé, Aurelio. Eso es muy complicado. Todo es complicado hasta que lo haces, compadre. ¿Y si no quieres saber nada? ¿Y si ya está mejor sin saber quién era su padre? ¿Y si sí quiere saber? ¿Y si toda su vida se ha preguntado por qué su papá lo abandonó? Aurelio tenía razón. Si yo fuera Joaquín, me gustaría saber la verdad, aunque doliera. Además, continuó Aurelio, si es hijo de Tomás, también tiene derecho a parte de la herencia. Eso no se me había ocurrido. Si Joaquín era hijo legítimo de Tomás, técnicamente debería haber sido incluido en el testamento, pero Tomás nunca lo reconoció legalmente. Eso no importa. Si pueden demostrar que es su hijo, tiene derecho a reclamar. La cabeza me empezó a dar vueltas. Si Joaquín aparecía reclamando su parte de la herencia, todo se complicaría muchísimo. La casa tendría que dividirse entre él y yo. Los terrenos de Leonardo también podrían estar en riesgo. ¿Sabes qué, compadre? Mejor guarda esas cartas y olvídate de todo esto. Los muertos deben descansar en paz. Pero yo sabía que no iba a poder olvidarlo. El secreto de Tomás ahora también era mi secreto. Y los secretos pesan. Al día siguiente fui a la biblioteca municipal. Quería investigar cómo localizar a alguien en Campeche. La bibliotecaria, una señora muy amable, me ayudó a buscar en el directorio telefónico en línea. No encontramos a ninguna Esperanza con el apellido de las cartas, pero sí encontramos 3 Joaquín con apellidos similares. Anoté los números en un papel. Llegué a mi casa como a mediodía. Me senté frente al teléfono durante 1 hora antes de atreverme a marcar el primer número. Bueno, buenas tardes. ¿Habla Joaquín? Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Ignacio Valverde. Llamo de Mérida. Estoy buscando al hijo de Esperanza. No conozco a ninguna Esperanza. Se equivocó de número. Colgó. El segundo número no contestaron. En el tercero, una voz joven de mujer me respondió. Bueno, buenas tardes. ¿Está Joaquín? Sí, espéreme tantito. Joaquín, te hablan de Mérida. El corazón me empezó a latir más fuerte. Bueno, ¿Joaquín al habla? Buenas tardes, Joaquín. Mi nombre es Ignacio Valverde. Soy hermano de Tomás Valverde. Se hizo un silencio largo. ¿Tomás Valverde? Sí, creo que tú conocías a mi hermano. Otro silencio. ¿Está bien? ¿Le pasó algo? Joaquín, tengo que darte una noticia muy triste. Mi hermano murió hace 3 semanas. Escuché un suspiro profundo del otro lado de la línea. ¿Cómo? De un infarto. Fue muy rápido. No sufrió. ¿Y por qué me habla a mí? Porque encontré unas cartas de tu mamá. Y creo que tengo algo que decirte que tu papá nunca se atrevió a decir. ¿Mi papá? Joaquín, ¿puedes venir a Mérida? Creo que es mejor que hablemos en persona. Señor Ignacio, yo no entiendo nada. Lo sé, hijo. Yo tampoco entendía nada hasta hace poco. ¿Puedes venir el fin de semana? ¿Es importante? Sí, Joaquín. Es muy importante. Está bien. Voy el sábado. Te doy la dirección. Después de colgar, me quedé sentado, tembloroso. Acababa de invitar a un desconocido a mi casa para contarle que era hijo de mi hermano muerto, y no tenía ni idea de cómo iba a reaccionar. Pero había algo más que me preocupaba. ¿Qué iba a pasar cuando Leonardo se enterara de que tenía un primo? ¿Y qué iba a pasar con la herencia? El viernes en la noche no pude dormir. Mañana iba a conocer al hijo secreto de Tomás, y tenía la sensación de que después de esa conversación, nada iba a ser igual. El sábado me desperté a las 5 de la mañana. Joaquín había dicho que llegaría como a las 10, pero yo ya no podía seguir en la cama. Me bañé, me puse mi mejor camisa y preparé café para 2 personas. A las 9:30 ya estaba sentado en la sala, viendo por la ventana cada carro que pasaba. No sabía cómo era Joaquín ahora, de adulto, pero las fotos que había visto de él de joven se me habían grabado en la memoria. A las 10 en punto, un carro blanco se detuvo frente a mi casa. Un hombre alto, moreno, de unos 40 años, se bajó y caminó hacia mi puerta. En cuanto lo vi, no tuve dudas. Era hijo de Tomás. Tenía sus mismos ojos, su misma forma de caminar,
hasta la misma manera de meter las manos en los bolsillos cuando estaba nervioso. Toqué la puerta con suavidad. Señor Ignacio, soy Joaquín. Le abrí la puerta. Nos quedamos viendo unos segundos, estudiándonos mutuamente. Se pase, Joaquín. Muchas gracias por venir. Entró con cuidado, como si temiera romper algo. Vestía pantalón de vestir y camisa blanca, pero se veía que estaba nervioso. ¿Gusta café? Sí, por favor. Nos sentamos en la sala. Joaquín veía las fotos que tenía en la mesa de centro. Esa es mi familia, le dije, señalando la foto donde salíamos Leonardo, Carmen y yo. Mi esposa ya murió, pero ese es mi hijo Leonardo. Ah, Joaquín no sabía qué decir. Yo tampoco sabía por dónde empezar. Joaquín, antes de contarle todo, quiero preguntarle algo. ¿Su mamá le contó quién era su papá? Sí, me dijo que se llamaba Tomás Valverde, que era de Mérida, y que se había ido cuando yo era muy pequeño. Le dijo por qué se fue. Me dijo que él no quería tener familia, que prefería estar solo. Le dolió decirlo. Se notaba en su voz. Joaquín, yo no sé toda la historia, pero creo que las cosas no fueron así. Saqué las cartas que había encontrado en la casa de Tomás. Estas son cartas que su mamá le escribió a mi hermano durante muchos años. Las encontré después de que murió. Joaquín leyó las cartas en silencio. Vi cómo se le fueron llenando los ojos de lágrimas. Mi mamá siguió escribiéndole. Sí, durante más de 40 años. ¿Y él nunca contestó? No lo sé, Joaquín, pero por lo que veo en las cartas creo que no. Joaquín se levantó y caminó hacia la ventana. Toda mi vida me pregunté por qué mi papá no quiso conocerme. Mi mamá siempre me decía que no era culpa mía, que algunos hombres simplemente no servían para ser padres. Su mamá parece ser una mujer muy sabia. Lo es. Es la mejor madre del mundo. Ella sola me sacó adelante, trabajando de costurera. Nunca se volvió a casar porque decía que yo era suficiente para ella. Me dolió escuchar eso. Esperanza había sacrificado toda su vida por un hijo que su padre había abandonado. Joaquín, hay algo más que tiene que saber. Mi hermano le dejó algo. ¿Cómo? Le conté sobre la herencia, sobre la casa, sobre todo lo que había pasado con Leonardo. ¿Mi papá tenía una casa? Sí, una casa muy bonita, y la dejó para que se quedara en la familia. ¿Y usted cree que yo? Creo que usted es familia, Joaquín. Es hijo de mi hermano. Eso lo hace mi sobrino. Se sentó otra vez con la cabeza entre las manos. No puedo creerlo. Después de tantos años, Joaquín, ¿puedo preguntarle algo personal? ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo un bebé de 6 meses. Se llama Tomás. Se me hizo un nudo en la garganta. Joaquín le había puesto a su hijo el nombre del abuelo que nunca conoció. ¿Su esposa sabe de todo esto? Sí, Patricia sabe toda la historia. De hecho, ella fue quien me animó a contestar cuando usted me llamó. Es una mujer inteligente. Sí, ella siempre me ha dicho que algún día iba a conocer la verdad sobre mi papá. Joaquín se quedó callado un momento, mirando las cartas. Señor Ignacio, ¿puedo preguntarle por qué cree que mi papá nunca quiso conocerme? Era la pregunta que yo había estado evitando, porque no tenía una respuesta buena. No lo sé, Joaquín. Tal vez tenía miedo. Tal vez se sentía culpable por haberse ido. O tal vez que... Tal vez pensó que usted estaba mejor sin él. Joaquín negó con la cabeza. No, señor Ignacio, yo nunca estuve mejor sin él. Toda mi vida tuve un vacío aquí. Se tocó el pecho. Un vacío que solo él podía llenar. Sus palabras me recordaron a Leonardo. Él también había tenido un vacío, pero de otro tipo. El vacío de no tener las cosas que otros niños tenían. Joaquín, ¿quiere que vayamos a conocer la casa de su papá? ¿Podemos? Claro, es suya también. Fuimos en mi carro a la García Ginerés. Joaquín iba callado, viendo por la ventana. Cuando llegamos a la casa, se quedó parado frente a la puerta. Aquí vivía mi papá. Sí, y era muy feliz aquí. Cuidaba sus plantas, recibía a los amigos, cocinaba muy sabroso. Entramos a la casa. Joaquín caminaba como en un museo, tocando los muebles, viendo las fotos. ¿Puedo ver su cuarto? Por supuesto. En el cuarto de Tomás, Joaquín se sentó en la cama. Huele a él, ¿verdad? Sí. ¿Cómo era mi papá? Le conté todo. Cómo era Tomás de niño, cómo había crecido, cómo había construido su negocio. Le hablé de su risa, de su generosidad, de cómo le gustaba ayudar a la familia. Era un buen hombre, Joaquín,
Un muy buen hombre. Por eso no entiendo por qué. ¿Por qué me abandonó? Sí. Joaquín se levantó y caminó hacia el escritorio de Tomás. ¿Puedo revisar sus cosas? Claro. Joaquín abrió los cajones del escritorio. En uno encontró un álbum de fotos que yo no había visto. En la primera página había una foto de Esperanza, joven y hermosa, sonriendo a la cámara. Es mi mamá, dijo Joaquín con voz quebrada. Siguió hojeando. Había más fotos de Esperanza, y después fotos de Joaquín de bebé, de niño, de joven. Tomás había conservado todas las fotos que Esperanza le había mandado durante todos esos años. Sí me conocía, murmuró Joaquín. Sí sabía cómo era yo. En la última página del álbum había una foto reciente, de la boda de Joaquín. Era la misma que Esperanza había mandado en su última carta, y abajo de la foto, con la letra de Tomás, había una nota. Mi hijo se casó. Ojalá sea muy feliz. Joaquín rompió a llorar. Lloró como un niño, con todo el dolor de 40 años de ausencia. Yo no sabía qué hacer, así que solo le puse la mano en el hombro. Mi papá sí me quería, decía entre sollozos. Sí me quería, pero no se atrevía a buscarme. Creo que sí, Joaquín. Creo que lo amaba mucho, pero algo le impedía acercarse. En ese momento sonó mi teléfono celular. Era Leonardo. Papá, ¿dónde estás? Fui a tu casa y no estás. Estoy en la casa de tu tío. ¿Sigues limpiando? Papá, ya deja eso. Acepta mi propuesta y vámonos todos a Cancún. Miré a Joaquín, que seguía viendo las fotos. Leonardo, necesito que vengas para acá. Hay alguien que quiero que conozcas. ¿Quién? Tu primo. ¿Cuál primo? Todos nuestros primos viven lejos. Este primo no lo conocías. Es hijo de tu tío Tomás. Se hizo un silencio largo. Papá, ¿qué estás diciendo? Ven para acá, Leonardo. Te explico todo cuando llegues. Papá, me estás asustando. No te asustes. Solo ven. Leonardo llegó media hora después, acompañado de Marcela. Entraron a la casa como si estuvieran entrando a territorio enemigo. Papá, ¿dónde está ese primo del que hablas? Joaquín salió del cuarto de Tomás con el álbum en las manos. Leonardo se quedó paralizado al verlo. Se parece a tío Tomás, murmuró Marcela. Leonardo, Marcela, les presento a Joaquín. Joaquín, él es mi hijo Leonardo, y ella es mi nuera Marcela. Joaquín se acercó a saludarlos, pero Leonardo no le extendió la mano. ¿Cómo sabemos que realmente es hijo de mi tío? Leonardo, ¿no lo ves? Es igual a él. Papá, cualquiera puede decir que es hijo de alguien rico. Joaquín se incomodó. Señor Leonardo, yo no vine aquí a pedir nada. Su papá me llamó para contarme de mi padre. ¿Y qué es lo que quiere exactamente? Nada. Solo quería conocer la verdad. Leonardo me miró con enojo. Papá, ¿tú le dijiste de la herencia? Le conté lo que tenía que contarle. Papá, ¿no te das cuenta de que esto lo complica todo? Marcela tomó del brazo a Leonardo. Amor, cálmate. No me calmo. ¿No ves lo que está pasando? Ahora va a aparecer este señor a reclamar parte de la herencia, y nosotros nos vamos a quedar con menos. Joaquín se puso de pie. Señor Leonardo, yo no voy a reclamar nada. Solo quería conocer a mi papá, pero ya es muy tarde para eso. Claro que es muy tarde. Y conveniente que aparezca justo ahora que hay dinero de por medio. Leonardo, le grité. No seas grosero. ¿Grosero? Papá, este hombre es un desconocido. ¿Cómo sabes que no es un estafador? Joaquín tomó el álbum de fotos y se lo mostró a Leonardo. ¿Un estafador habría conseguido todas estas fotos de su tío? Leonardo hojeó el álbum sin decir nada. Y además, continuó Joaquín, si fuera un estafador, ¿cree que habría esperado 40 años para aparecer? Marcela se acercó a Joaquín. Disculpe a mi esposo. Está nervioso por todo esto. Lo entiendo, señora. Leonardo cerró el álbum y me lo aventó. Papá, esto no cambia nada. La herencia ya está repartida. El testamento ya se ejecutó. Leonardo, si Joaquín es hijo de Tomás, tiene derecho a... No tiene derecho a nada. Nunca fue reconocido legalmente. Joaquín se dirigió hacia la puerta. Creo que es mejor que me vaya. No, Joaquín, usted no se va. Esta también es su casa. Leonardo me miró como si estuviera loco. Papá, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que esta casa es de la familia Valverde. Y Joaquín es un Valverde. Papá, tú no puedes tomar esa decisión solo. Sí puedo. La casa es mía. Y yo decido quién entra y quién no.
Leonardo se puso rojo de coraje. ¿Sabes qué, papá? Haz lo que quieras, pero no cuentes conmigo para nada. Si prefieres a un desconocido que a tu propio hijo, es tu problema. Salió de la casa azotando la puerta. Marcela me miró con tristeza. Don Ignacio, nosotros no queremos problemas con usted, pero entienda que Leonardo está muy confundido. Lo entiendo, Marcela, pero también entiendo que Joaquín es mi familia. Marcela salió detrás de Leonardo. Joaquín y yo nos quedamos solos en la sala. Señor Ignacio, yo no quería causar problemas entre usted y su hijo. Los problemas entre Leonardo y yo comenzaron antes de que usted llegara, Joaquín. Tal vez sea mejor que no vuelva. No diga eso. Usted tiene tanto derecho a estar aquí como Leonardo. Joaquín se sentó pesadamente en el sillón. ¿Sabe una cosa, señor Ignacio? Toda mi vida soñé con conocer a mi papá. Imaginé que algún día él iba a llegar a buscarme, que me iba a explicar por qué se había ido, que íbamos a ser una familia, Joaquín, pero nunca imaginé que iba a conocer a mi familia después de que él muriera, y nunca imaginé que iba a causar tantos problemas. No está causando problemas, está reclamando su lugar, mi lugar. Señor Ignacio, yo no tengo lugar aquí. Yo crecí en Campeche, tengo mi vida allá, mi esposa, mi hijo. Mi lugar está allá, pero también puede tener un lugar aquí. Joaquín negó con la cabeza. No, señor Ignacio. Mi papá tuvo 40 años para buscarme y no lo hizo. Tal vez tenía razones. Tal vez sabía que era mejor así. ¿Usted cree eso? Ya no sé qué creer. Nos quedamos callados un rato largo. Joaquín, ¿puedo pedirle un favor? Dígame. No se vaya todavía. Quédese unos días. Conozca la ciudad. Conozca la vida que tuvo su papá. Y después decide si quiere formar parte de esta familia o no. Joaquín me miró con sus ojos llenos de tristeza. ¿Y su hijo Leonardo? Leonardo va a tener que entender. Y si no entiende, ese es su problema. Joaquín asintió lentamente. Está bien, me quedo hasta mañana. Pero después tengo que regresar con mi familia. Es suficiente. Esa noche, Joaquín se quedó a dormir en el cuarto de Tomás. Yo me fui a mi casa, pero no pude dormir. Había encontrado a un sobrino, pero había perdido a mi hijo. Y todavía no sabía cuál de los dos dolores era peor. Al día siguiente me desperté con una sensación extraña en el pecho. No era tristeza ni coraje, sino algo parecido a la paz, como si después de muchos años de cargar un peso, finalmente me hubiera quitado la mochila de los hombros. Fui temprano a la casa de Tomás. Joaquín ya estaba despierto, sentado en el patio, tomando café y viendo las plantas medio secas. Buenos días, señor Ignacio. Buenos días, Joaquín. ¿Cómo durmió? Extraño. Soñé con mi papá toda la noche. Se veía más tranquilo que el día anterior, como si haber dormido en la casa de Tomás le hubiera dado algo de paz. ¿Qué soñó? Soñé que él me enseñaba a arreglar estas plantas. Me decía que con paciencia y cariño, hasta lo que parece muerto puede revivir. Miré las plantas del patio. Efectivamente, algunas que yo había dado por perdidas tenían brotes nuevos. Su papá tenía muy buena mano para las plantas. Mi mamá también. Tal vez lo heredé de los dos. Joaquín se puso de pie y comenzó a quitar las hojas secas de una mata de hierbabuena. Señor Ignacio, anoche estuve pensando en todo lo que pasó y en lo que me dijo su hijo. Leonardo estaba enojado. No debe hacerle caso. No, señor Ignacio. En parte tiene razón. Es muy fácil aparecer después de que alguien muere y reclamar cosas, pero usted no vino a reclamar nada. Es cierto, pero el resultado es el mismo. Mi llegada está causando problemas en su familia. Joaquín siguió trabajando con las plantas mientras hablaba. ¿Sabe qué es lo que más me duele de todo esto? Dígame, que mi papá y yo perdimos 40 años. 40 años en los que pudimos conocernos, querernos, ser familia. Se le quebró la voz. 40 años en los que él pudo haber conocido a su nieto, y mi hijo pudo haber tenido un abuelo. Joaquín, su papá cometió errores, grandes errores, pero eso no significa que no lo amara. Lo sé. Ayer, viendo esas fotos, me di cuenta de que sí me quería, pero no sé por qué nunca se atrevió a buscarme. En ese momento tuve una revelación, algo que debí haber entendido desde el principio. Joaquín, creo que sé por qué su papá nunca lo buscó. ¿Por qué? Por miedo a que usted no lo perdonara. Joaquín me miró sin entender. Piénselo bien. Su papá lo abandonó cuando era muy pequeño.
Conforme usted fue creciendo, él se fue dando cuenta de todo lo que se había perdido, y entre más tiempo pasaba, más difícil era aparecer. Pero mi mamá le escribía, le decía que yo quería conocerlo. Exactamente. Y eso lo hacía sentir peor, porque sabía que cada año que pasaba, la herida era más profunda. Joaquín se sentó otra vez, pensativo. ¿Usted cree que mi papá tenía miedo? Estoy seguro. Tomás era muy orgulloso, pero también era muy sensible. Le daba pánico enfrentarse a las consecuencias de sus errores, como Leonardo. La comparación me sorprendió, pero tenía razón. Leonardo también tenía miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de perder lo que creía suyo. Sí, como Leonardo. Señor Ignacio, ¿puedo preguntarle algo personal? Claro. ¿Usted qué siente por mí? ¿Como tío? ¿O como extraño? La pregunta me llegó al corazón. Joaquín, desde el momento en que lo vi ayer, supe que era mi sobrino. No solo por el parecido físico, sino por algo más profundo. Usted tiene la bondad de su papá, pero también tiene una fuerza que él nunca tuvo. ¿Qué fuerza? La fuerza para enfrentar la verdad, aunque duela. Joaquín sonrió por primera vez desde que había llegado. Mi esposa Patricia siempre me dice eso. Que soy muy directo, a veces demasiado. Es una buena cualidad. ¿Sabe qué, señor Ignacio? Quiero que conozca a Patricia y a nuestro bebé. Quiero que conozca a toda mi familia. Me encantaría. Y quiero que usted venga a Campeche para que conozca a mi mamá. La idea me emocionó. ¿Cree que su mamá querría conocerme? Estoy seguro. Mi mamá siempre se preguntó cómo era la familia de mi papá. En ese momento llegó un carro a la entrada. Era Aurelio, mi compadre. Nacho, ¿cómo estás? Vine a ver cómo te fue ayer. Le presenté a Joaquín. Aurelio se quedó impresionado por el parecido con Tomás. Es hijo de Tomás. No hay duda, dijo Aurelio después de conversar un rato con Joaquín. Mi compadre Ignacio me contó toda la historia. Qué tristeza que Tomás nunca se animara a buscarte. Ya no importa, dijo Joaquín. Lo importante es que ahora conozco la verdad. Aurelio me jaló hacia un lado. ¿Y Leonardo? ¿Cómo reaccionó? Le conté todo lo que había pasado. Ay, compadre, los jóvenes de ahora solo piensan en el dinero. No lo culpo a Aurelio. Yo también hubiera reaccionado igual si hubiera aparecido un desconocido reclamando parte de mi herencia. Pero Joaquín no está reclamando nada. Leonardo no entiende eso. Aurelio se quedó pensativo. ¿Sabes qué, compadre? Tal vez deberías hablar con Leonardo. Explicarle bien las cosas. Ya no quiere hablar conmigo. Los hijos siempre quieren hablar con sus padres. Aunque digan que no. Tal vez Aurelio tenía razón. Tal vez debía hacer un esfuerzo más con Leonardo. Como a mediodía, Joaquín me dijo que tenía que regresar a Campeche. Mi esposa me está esperando, y el bebé está muy pequeño para quedarse tanto tiempo sin papá. Lo entiendo. Pero antes de irme, quiero pedirle algo. Dígame. Quiero que usted y Leonardo arreglen sus diferencias. Joaquín, eso ya no depende de mí. Sí depende. Usted es el papá. Usted tiene que dar el primer paso. Y si él no quiere escucharme, entonces al menos usted va a saber que lo intentó. Joaquín tenía razón. No podía quedarme con los brazos cruzados esperando a que Leonardo viniera a disculparse. Está bien, voy a hablar con él. Y hay algo más que quiero pedirle. Dígame, quiero que venga conmigo a Campeche. Mi mamá debe conocerlo. ¿Cuándo? El próximo mes. Para el cumpleaños de mi hijo. Cumple un año. Me encantaría ir. Joaquín me dio un abrazo fuerte antes de irse. Gracias por buscarme, tío Ignacio. Gracias a usted por venir, sobrino. Fue la primera vez que nos dijimos, tío y sobrino, y se sintió natural, como si toda la vida nos hubiéramos conocido. Después de que Joaquín se fue, me quedé solo en la casa de Tomás, pero ya no se sentía vacía. Ahora tenía vida, tenía historia, tenía futuro. Esa tarde fui a la casa de Leonardo. Marcela me abrió la puerta. Don Ignacio, qué bueno que vino. ¿Está Leonardo? Sí, pero está muy enojado. Necesito hablar con él. Marcela me hizo pasar. Leonardo estaba en su cuarto, empacando ropa en una maleta. ¿Te vas a algún lado? Me voy a Cancún. Fui a hablar con mi jefe y me dijo que si quiero el ascenso, tengo que irme esta semana. ¿Y Marcela? ¿Y los niños? Se quedan aquí hasta que yo encuentre casa allá. Leonardo siguió empacando sin mirarme. Hijo, necesitamos hablar. Ya no hay nada de qué hablar, papá. Tú tomaste tu decisión. Yo tomé la mía. Leonardo,
Siéntate un momento. Estoy ocupado. Siéntate. Leonardo se volteó, sorprendido por mi tono. Hacía años que no le gritaba así. Está bien. Habla. Leonardo, ayer conociste a tu primo. A tu familia. Conocí a un desconocido que dice ser mi primo. ¿Lo viste bien? ¿Viste lo mucho que se parece a tu tío? Sí, se parece. Pero eso no lo convierte en mi familia. Leonardo, Joaquín no vino aquí a quitarte nada. Vino a conocer a su papá igual que tú viniste al mundo a conocer al tuyo. No es lo mismo. Es exactamente lo mismo. La diferencia es que tú sí tuviste un papá que te cuidó, te educó, te amó. Joaquín no tuvo esa suerte. Leonardo se sentó en la orilla de la cama. Papá, no se trata de si Joaquín es buena persona o no. Se trata de que su aparición lo cambia todo. ¿Qué cambia? Los planes, papá. Mis planes de vender la casa, de irme a Cancún con ese dinero. Esos eran tus planes, no los míos. ¿Y cuáles son los tuyos? Por primera vez en mucho tiempo, tenía una respuesta clara. No, mis planes son quedarme en la casa de tu tío, conocer mejor a mi sobrino, ir a Campeche a conocer a mi nueva familia, y esperar a que mi hijo entienda que la vida no es solo dinero. Leonardo se pasó las manos por la cara. Papá, yo no soy malo, solo estoy tratando de asegurar el futuro de mis hijos. Lo sé, hijo, y no está mal querer un futuro mejor para tus hijos, pero no a costa de perder a tu familia. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que acepte que Joaquín se quede con parte de la herencia? Joaquín no quiere quedarse con nada, Leonardo. Me lo dijo claramente. ¿Y tú le crees? Sí, le creo porque he hablado con él, porque he visto cómo es. Es un hombre honesto, trabajador, con principios. Leonardo se quedó callado un momento. Papá, ¿tú crees que soy codicioso? La pregunta me dolió, porque la respuesta era complicada. Creo que tienes miedo, Leonardo. Miedo de no tener suficiente. Miedo de que a tus hijos les falte algo. Pero el miedo te está haciendo perder de vista lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? La familia, hijo, la familia que tienes, y la familia que acabas de conocer. Leonardo se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto, papá? Dime, que siento que tú quieres más a Joaquín que a mí. Sus palabras me partieron el corazón. Leonardo, eso no es cierto. Ayer lo defendiste cuando lo critiqué. Le dijiste que esta también era su casa. Porque es cierto, pero eso no significa que te quiera menos a ti. Entonces, ¿por qué te pusiste de su lado? Porque estaba solo, Leonardo. Porque había perdido a su papá sin haberlo conocido, y necesitaba que alguien lo entendiera. Leonardo se volteó hacia mí. ¿Y yo no necesito que me entiendas? Claro que sí, pero tú tienes una familia que te ama, un trabajo, una casa. Joaquín solo tiene preguntas sin respuesta. Leonardo se sentó otra vez. Papá, tengo miedo. ¿De qué? De que todo cambie, de que con Joaquín aquí yo deje de ser importante para ti. Ahí estaba la verdad. Leonardo tenía miedo de ser reemplazado. Leonardo, tú eres mi hijo único. Nadie puede reemplazarte. Joaquín es mi sobrino, y lo voy a querer como tal. Pero tú eres mi hijo, y eso nunca va a cambiar. ¿Seguro? Segurísimo. Leonardo se quedó pensativo. ¿Sabes qué, papá? Tal vez debería conocer mejor a Joaquín antes de juzgarlo. Es una buena idea. Y tal vez podríamos encontrar una solución que funcione para todos. ¿Qué tipo de solución? No sé. Tal vez quedarnos todos con la casa, usarla para reuniones familiares. Tal vez Joaquín puede venir con su familia de vez en cuando. Nosotros también. Una casa para toda la familia Valverde. La idea me gustó. Eso le habría encantado a tu tío Tomás. Sí, a él le gustaba que la familia estuviera unida. Leonardo cerró la maleta. Papá, no me voy a Cancún. ¿Por qué? Porque mi familia está aquí. Toda mi familia. Nos abrazamos como no nos habíamos abrazado en años. Leonardo, hay algo que quiero decirte. Dígame. Estoy orgulloso del hombre en que te convertiste. Tal vez no te di todo lo que querías cuando eras niño, pero te di amor, y eso fue suficiente para que fueras un buen hombre. Leonardo tenía lágrimas en los ojos. Papá, perdóname por lo que te dije el otro día. Sí merecías la herencia de tío Tomás. Te la merecías más que nadie. Ya no importa, hijo. Sí importa, porque las palabras duelen, y yo te dije cosas horribles. Te perdono, Leonardo. Pero más importante, espero que tú me perdones a mí.
¿Por qué? Por no haberte dado la vida que soñabas cuando eras niño. Leonardo negó con la cabeza. Papá, usted me dio la vida que necesitaba, una vida con valores, con amor, con principios. El resto lo conseguí yo solito, con el ejemplo que usted me dio. Esa noche cenamos en casa de Leonardo. Marcela cocinó cochinita pibil, igual que hacía Tomás los domingos. Los niños jugaban en el patio, felices de tener a su abuelo cerca. ¿Sabes qué, papá?, me dijo Leonardo mientras cenábamos. Quiero que llames a Joaquín y lo invites a que venga con su familia la próxima semana. Quiero conocer a mi primo como debe ser. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Y quiero que Sebastián y Andrea conozcan a su primo de Campeche. Marcela sonrió. Don Ignacio, creo que va a ser hermoso tener más familia. Esa noche llamé a Joaquín y le conté todo lo que había pasado. ¿En serio, tío Ignacio? ¿Leonardo quiere conocerme? Sí, sobrino. Y quiere conocer a tu familia también. Ay, tío, no sabe qué felicidad me da escuchar eso. ¿Pueden venir la próxima semana? Claro que sí. Patricia va a estar feliz de conocer a toda la familia. 2 semanas después, la casa de Tomás estaba llena de vida otra vez. Joaquín había venido con Patricia y el bebé. Leonardo había traído a Sebastián y a Andrea. Marcela había cocinado para todo un ejército. Los niños jugaban en el patio. Patricia y Marcela se habían hecho amigas inmediatamente, y Leonardo y Joaquín conversaban como si se conocieran de toda la vida. ¿Sabes qué, tío?, me dijo Joaquín mientras veíamos a todos convivir. Creo que mi papá estaría muy feliz de vernos así. Estoy seguro de que sí, y creo que ahora entiendo por qué me dejó la casa a usted, y no a mí. ¿Por qué? Porque sabía que usted iba a hacer lo que él nunca se atrevió a hacer, unir a la familia. Tenía razón. Tomás había sabido que yo iba a buscar a Joaquín, que iba a contar la verdad, que iba a luchar por mantener unida a la familia. Esa tarde, mientras todos descansaban la siesta, me senté en el sillón de Tomás y miré a mi alrededor. La casa ya no se sentía vacía, se sentía llena de amor, de risas, de futuro. El pequeño Tomás, el bisnieto que mi hermano nunca conoció, dormía en mis brazos. Se parecía a su abuelo, pero también se parecía a Leonardo cuando era bebé. En la mesa del comedor había fotos nuevas, fotos de toda la familia junta, fotos que íbamos a enseñarles a las siguientes generaciones. Leonardo se acercó a mí. Papá, gracias. ¿Por qué? Por enseñarme que la familia no se trata de dinero, se trata de amor. De nada, hijo. Y papá, dígame, ¿podemos hacer esto todos los domingos? Reunirnos aquí, cocinar juntos, estar en familia. Me encantaría. Esa noche, cuando todos se fueron a sus casas, me quedé solo en la casa de Tomás, pero ya no me sentí solo. Me sentí acompañado por todos los recuerdos hermosos que habíamos creado ese día, y por todos los que íbamos a crear en el futuro. Al día siguiente, Joaquín y su familia regresaron a Campeche, pero ya no se fueron como extraños, se fueron como familia, y yo me quedé con la certeza de que había hecho lo correcto, que había cumplido con la última voluntad de mi hermano, aunque él nunca me la hubiera dicho directamente. Tomás quería que su familia estuviera unida, y ahora lo estaba. Hace ya 6 meses de todo eso. Joaquín viene con Patricia y el bebé una vez al mes. Leonardo y yo almorzamos juntos todos los viernes. Los niños conocen toda la historia de su tío abuelo Tomás, y están orgullosos de tener una familia tan grande. La casa de la García Gineré sigue siendo mía, pero ahora es de todos. Es el lugar donde la familia Valverde se reúne, donde contamos nuestras historias, donde los niños juegan y aprenden sobre sus raíces. Y yo, Ignacio Valverde, de 70 años, ya no me siento como un viejo que no merece nada. Me siento como el patriarca de una familia que creció, que sanó, que aprendió a perdonar, porque al final, eso es lo que realmente importa, no lo que heredamos, sino lo que dejamos. Y yo voy a dejar una familia unida, una familia que se quiere a pesar de las diferencias, una familia que entiende que el amor es la herencia más valiosa que se puede recibir. Mi hermano Tomás cometió errores, sí, pero al final, con su último acto de amor, logró lo que más quería, que su familia estuviera junta, y por eso, cada vez que me siento en su sillón, cada vez que veo a mis nietos jugar en su patio, cada vez que abrazo a Joaquín y a Leonardo al mismo tiempo, le digo en silencio, gracias, hermano, lo lograste, la familia está completa.